Jesús se dirigía a Jerusalén con sus 12 discípulos. Y había una multitud que le seguían a él, que venían desde Galilea siguiéndole. Y Galilea está al norte de Israel. Y ellos estaban yendo hacia el sur de Israel, hacia la capital, hacia Jerusalén. Pero nos dice San Marcos en el capítulo 10 que subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Esto no fue la primera vez que Jesús les hizo esta declaración. Y ellos no entendían esa declaración. Pero algo estaba diferente. Algo estaba diferente. Porque como se dirigían a Jerusalén, las cosas se habían vuelto reales. Y había caído un gran temor sobre los 12 y la multitud de discípulos que le seguían a Jesucristo. Ellos habían escuchado que Jesús había dicho que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a otros y dar su vida como rescate. Pero ahora como estaban yendo a Jerusalén, es como que estaban ellos pensando, este hombre está en una misión de suicidio, se va a morir. Y era un temor muy grande que les había caído, pero llegando ellos a Jerusalén, algo sucede. Jesús se monta él en un asno y estando él en ese asno empieza a entrar por las puertas y algo sucede. Dentro de Jerusalén, que había muchas multitudes grandes ahí adentro, cuando lo ven a él en ese asno, van corriendo y se quitan sus mantos y lo empiezan a poner en el camino donde él iba a pasar, y otros cortaban ramas y ponían las ramas en el piso, y Jesús iba pasando y la gente gritaba, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente exclamando, y los discípulos de repente se pusieron gozosos. Bueno, mire, eso es diferente. Ahora por fin están recibiendo al Señor como se debe recibir. Y por un momento se olvidaron de esas palabras de muerte y de tormento, de crucifixión, y todo parecía que iba a cambiar. Quizás Jesús no estaba correcto en su declaración. Quizás esto era el momento de su coronación, quién sabe, pero ellos estaban muy felices y todo parecía muy bien con ellos. Y la gente venía hacia él y él les hablaba, y algunos pensaban que él era el Mesías, el prometido, el Salvador de Israel, y otros decían, no, es un gran profeta. Otros decían, no, ese es un impostor. Otros, no sabemos quién es. Pero las multitudes le seguían su carisma. Y todo se miraba muy lindo hasta que Jesús fue hacia el templo. Y él entró en el templo. Y ahí vio a personas que habían viajado grandes distancias con un animal que habían traído al templo para sacrificárselo al Señor, como Dios había mandado en el libro de Levíticos. Y solamente cuando llegaban, él miraba como las personas se iban tristes porque su animal había sido rechazado por los sacerdotes por alguna dudosa mancha. Según la ley, el animal tenía que ser sin mancha alguna, perfecto. Y los sacerdotes le encontraban algo. Entonces tenían 2 opciones: o se regresan a su tierra, se regresan a su pueblo, quizás 2-3 días de camino, para ver si tienen otro animalito que sea más perfecto, a ver si pasa. O para su conveniencia,
Ahí tienen animales que ya habían sido aprobados por los sacerdotes. Y si le compras uno de los de ellos, no hombre, ya aprobado, no se preocupe. Pero ¿sabe lo que era el problema? Jesús miraba que el costo de ese animal era bien alto. Y cuando uno iba a sacar la moneda, decía, no, un momento, no, tu moneda no sirve, tienes que cambiarla para las monedas del templo. ¿O sí? Y en ese cambio de monedas, el que iba a ofrecerle al Señor perdía mucho dinero. Le cobraban mucho por un animal aprobado y le cobraban para cambiarle sus monedas. Los que cambiaban tenían buen negocio. Los sacerdotes tenían buen negocio y le entraba mucho dinero al templo, mucho dinero a ellos. Y Jesús miró eso. Y se nos dice a nosotros que Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que cobraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué cosa? Wow. ¿Sabe que se menciona palomas? Porque los pobres que no podían traer ovejitas traían palomas, compraban palomas, ¿no? Y dice que los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. El Hijo de David era una expresión mesiánica. Estaban diciendo con eso que Jesús era el Mesías. Y wow, eso vino haciendo un intercambio fuerte entre Jesús y los sacerdotes. Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. O sea, los corrigió. Y luego regresó a Betania, donde pasó la noche. A los que se molestaron ese día, los que se ofendieron de ver a Jesús agarrar un latigazo y echar fuera a la gente y voltear las mesas de los cambistas. Los que se molestaron fueron los sacerdotes, que eran los que tenían poder, un poder muy grande. En ese tiempo Israel no tenía rey, pero los sacerdotes venían siendo como los gobernantes. Aparte de tener una influencia grande en la religión, tienen una influencia como los líderes del pueblo. Y eran los que representaban a Israel, al imperio romano, quien había conquistado a Israel. Ellos se molestaron y vieron a Jesús como una amenaza. Dios lo usaba para sanar los enfermos. La gente lo declaraba el Hijo de David y le alababan a Él. Y Él reprendió a los sacerdotes con parar toda esa venta. Fue un golpe contra la autoridad de los sacerdotes. Y los líderes religiosos, los doctores de la ley, los saduceos, que eran escribas, los fariseos, que eran personas que se hacían pasar como muy religiosos, que guardaban la ley, pero según Jesús no la guardaban. Y ellos tenían una influencia muy grande. La gente los trataba con mucho respeto. Y es a ellos con quien se metió Jesús. Y de repente parecía que Jesús se había quitado del camino hacia la cruz por un momento. La gente diciendo, Hosana, bendito que viene en el nombre de Jesús. Pero en realidad Él nunca se bajó, nunca dejó de caminar en ese camino hacia la cruz. Pues terminando ese intercambio, los sacerdotes se reunieron y en privado empezaron a hablar, este hombre es un peligro.
es tu hombre. ¿Con qué autoridad hace eso? Y empezaron ellos a planear cómo iban a matar a Jesús. Los sacerdotes con los líderes religiosos. Y los discípulos quizás ni se dieron cuenta al principio. Quizás ellos pensaban que todo estaba muy bello, muy lindo. Quizás que Jesús no iba a morir. Pero ellos no sabían que ya detrás de la cortina se estaba planeando la muerte, la ejecución de Jesús. Y Jesús lo hizo toda una semana enseñando. Y en ese tiempo él se enfrentó con los fariseos y los saduceos y los escribas y les hablaba duro. Les llegó a decir, ustedes son sepulcros, blanqueados por fuera, muy bonito, pero con huesos y con toda forma de pudrición por dentro. Se ven muy buenos por fuera, pero por dentro están corruptos. Así les decía Jesús públicamente. Y decía, ustedes ponen tantos reglamentos a la gente que el pueblo no puede llevar ese reglamento. Y ustedes no hacen nada por aliviar al pueblo de esa carga. ¿Sí? Hipócritas. Ustedes ni guardan eso. Jesús empezó a ir en conflicto con los religiosos y con los sacerdotes. Y al mismo tiempo enseñando a las multitudes, sanando a los enfermos, enseñando la verdad. Su última semana, ese es el día número 3. Lo que vamos a leer hoy es el día número 3. ¿Y por qué se quedó en ese camino? ¿Por qué persistió en ese camino donde él sabía que iba a terminar pasando por el proceso de ejecución más doloroso en aquel entonces, que es la crucifixión? Lo que vamos a ver es que él lo hizo todo por nosotros. Y quiero que se le quede grabado en su corazón. Jesús lo hizo todo por nosotros. Qué hermoso es el Señor para siempre. Déjenme darle el contexto de Mateo 24. El día 3 de la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Y él abandona el templo y se dirige al monte de los olivos con sus discípulos y con el grupo de discípulos más grande, más que los de los 12. Esto es lo que pasó. Vamos a leer ahí. ¿Están conmigo? Okay. Mi primer punto es esto, contexto. Contexto. Cuando Jesús estaba saliendo de los terrenos del templo, sus discípulos señalaron los diversos edificios del templo. Pero respondió, ¿ves todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Este templo era el centro religioso de la vida judía. Este es lo que se llama el segundo templo. Algunos le llaman el tercer templo, pero es el segundo templo porque el primer templo que construyó Salomón fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y este fue el segundo templo que fue levantado en su lugar. Y el rey Herodes, un rey puesto ahí sobre el pueblo de Israel, el rey Herodes construyó, le añadió mucho el templo. Por eso algunos lo llaman el tercer templo, pero es el segundo templo con una remodelación muy impresionante. Y dicen que las piedras, algunas de las piedras del templo eran tan grandes que eran como 24 pies de anchas, grandes, bellas, de 44 pies, perdón, de largo. Y era impresionante el edificio. Y ellos ya habían escuchado a Jesús hablar y profetizar la destrucción del templo. Y le preguntan, pero Señor, mira, le dicen a él, mira qué hermosos, mira qué piedras, mira qué arquitectura, mira qué construcción. Y el Señor se les queda mirando y dice, ¿sabes qué? Les digo la verdad que no va a quedar piedra sobre piedra. Y doy una profecía de lo que es la destrucción completa del templo, el lugar, el centro de la religión judía. Me imagino que eso fue tan impresionante porque Él les cuenta esto
y les va a contar acerca de esa destrucción y lo que viene en el futuro, porque Jesús sabe que su muerte en la cruz de Calvario iba a partir el tiempo en dos. La venida de la cruz y la muerte y resurrección y la segunda venida. Y él sabía que la cruz del Calvario, ahí empezaba el fin de todas las cosas. Y ellos vienen, en mi segundo punto, díganos cuándo sucederá todo esto. Segundo punto, ellos vienen a preguntarle en privado. Y más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Yo quiero que vean las preguntas. Parece ser tres, pero en realidad son dos. La primera, ¿cuándo sucederá todo esto? Eso se refiere a la destrucción del templo. ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? O sea, el regreso de Jesús va a traer el fin del mundo. Va a traer una nueva edad, una nueva era. Son dos preguntas. Me llega mi tercer punto. ¿Okay? Tercer punto tiene que ver con ¿qué señal señalará tu regreso y el final del mundo? Déjenos saber las señales, cuáles son. Y vaya conmigo al versículo 4. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Ahí hay algo muy importante. Jesús nos dice que el tiempo después de su muerte y resurrección, que iba a llevar un tiempo donde iba a haber muchas guerras y rumores de guerras. Pero dice él, no tengan pánico. No dejen que su corazón se llene de temor. El Señor nos habla hoy a nosotros. Cada vez que prendemos las noticias y vemos que terrorismo, y vemos que epidemias, y vemos tanta tensión en el mundo. Y Jesús nos dice, no teman, que el pánico no sea parte de su vida, porque Él tiene control y Él está con nosotros. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Nosotros en el siglo XX vimos muchas guerras. En el siglo XXI hemos visto ya muchas guerras. Y los terremotos están en aumento. Y hay rumores de guerra y hay países que están agarrando armas nucleares. Y de esos rumores se están escuchando. Y Jesús dice, no, esos solamente son los principios de parto. No va a venir más. Pero el Señor nos está advirtiendo a nosotros lo que está pasando. Pero el fin no va a venir inmediatamente después de eso. Y sabe que Él habla de falsos mesías que van a venir como señal del fin. Van a llegar gente diciendo, yo soy el Mesías, el prometido. Eso pasó después. Nosotros sabemos con la historia que el templo fue destruido en el año 70. El general Tito vino y rodeó la ciudad. Y hubo un sitio contra la ciudad de Jerusalén que fue feo. Y nosotros sabemos que entraron ellos y arrasaron con todo. Y el templo quedó ni piedra sobre piedra. Sabemos que eso sucedió. Y fue así, fue una rebeldía contra el pueblo judío, contra los romanos, y pagaron un precio muy alto. Pero los mesías falsos, siempre han visto, pero últimamente hay uno que me llama la atención. Me dijeron de ese falso mesías, creo que fue en el 2006, 2005, 2006. Se llama él, ¿cómo es? José Luis Miranda, de Creciendo en Gracia. Y me dijeron hace años atrás, ¿no sabes de Creciendo en Gracia? Yo, no, ¿qué es eso?
No es un hombre que dice que Él es Jesucristo hombre. Sí, y lo empecé yo a mirar. Y qué blasfemia más grande. Y la gente como le seguía a Él. Y él decía, él empezó su ministerio diciendo que Él era la reencarnación del apóstol Pablo. Y de repente salió un día diciendo que él era Jesucristo hombre, que Él estaba durmiendo y fue despertado por dos ángeles, dos hombres grandes y musculosos que eran ángeles, y tocaron trompeta y declararon la venida del Hijo de Dios. Dice que Jesucristo de Nazaret entró en él y Él se convirtió en Jesucristo hombre. Qué loco. ¡Qué loco! Pero no así fue, Jesucristo hombre Él. Y que el primero que vino, Jesucristo de Nazaret, ese murió en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, según Hebreos, el diablo fue destruido y el pecado destruido. Ya no hay pecado. Ya ante Dios no hay pecado. Hay consecuencias, pero ya no hay pecado. Imagínense eso, la gente puede hacer lo que quiere y no hay pecado. Y él decía, no, el primero murió, pero ya no se adora a ese, ahora soy yo, Jesucristo hombre. Y él agarraba los pasajes donde Pablo dice del hombre Jesucristo, y esos pasajes él lo agarró para decir que Él es Jesucristo hombre. Y yo me quedo, qué locura, y miraba las escrituras y las cambiaba, raro. Pero lo que más raro de todo es que la gente, ¿cuánta gente le seguía? En los cientos, miles, no sé el número, un número grande. Un hombre puertorriqueño. Pero eran grandes. Y yo me acuerdo viéndolo en YouTube. De verlo en YouTube, que siendo gracias. El hombre loco. Él estaba en un estadio, como un edificio grandísimo, lleno pero 10,000 a 10,000 de personas. Y él estaba ahí sentado al frente. Y así él. Y la gente estaba cantando unos coritos para él. Pero se escuchaban como coritos nuestros. Y le decían a él, Abba Padre, Abba Padre. Y él así, recibiendo la adoración. Y yo digo, oh my God, gente más loca. ¿Y cómo ves que están siendo este loco? Pero él decía que era el Jesús hombre, el Jesucristo hombre. Y su gente empezó a agarrar tatuajes de 666 porque Él es el anticristo. Una confusión. Bueno, él decía, yo lo he seguido a través de los años, porque yo estoy esperando ver qué iba a pasar con él, porque algo siempre pasa con gente así, Dios siempre los castiga. Y él decía que iba a venir una transformación, un día donde él iba a ser transformado y sus seguidores también. Ese día nunca llegó. Se enfermó y empezó a perder peso. Se puso muy delgadito porque le dio cáncer. No me río porque tuvo cáncer, ¿no? Pero es un blasfemo. Y si es tan poderoso, no se pudo sanar. Y murió. Y murió. Y sus apóstoles, así se llamaban ellos, trataron de cambiarlo para decir que no, eso fue, Dios se lo llevó y él todo muy lindo. Y trataron de cambiar todo lo que él había dicho. No hubo transformación, el hombre se muere. Y la esposa, porque él tenía novias, pero la esposa, ella sí, porque como ya no hay pecado, él tenía esposas, él tenía novias, pero ella loca ella. Empezó a explicar que cómo se fue en paz. Y ella ahora dice que ella es el ángel Melquisedec, la esposa de Dios. Pero, wow, digo yo. No sé si si el pueblo le sigue o si ya esa organización ya se deshizo porque se le fue su fundador. Pero un falso moderno. Y Jesús bien lo dijo, van a venir muchos en mi nombre, pero no les crean. O sea, en este tiempo, el enemigo quiere confundir a la gente. Y a ver si puede confundir aún a los creyentes. Que el Señor les reprenda. ¿Verdad que sí? Y dice Jesús, sigue diciendo Él en el versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. ¿Cuántos dicen un aleluya por eso? No, ¿de veras que sí digo amén usted? Miren lo que dice, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. No sé, pero yo no encuentro eso muy inspirador eso. Gracias Señor porque me van a perseguir y matar. Thank you Lord.
¿Verdad que no? Pero Jesús nos enseña algo muy, muy interesante. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Lo que el Señor nos está diciendo es que a su pueblo va a ser odiado. Su pueblo va a ser perseguido. Van a poner a muchos a muerte. Y por esa razón va a haber gente que se va a apartar de Jesús. El amor de ellos se le va a enfriar y van a ponerse a pelear con otros y va a entrar mucha inmundicia porque hay creyentes que se van a apartar por causa de la presión que viene cuando uno quiere seguir a Jesucristo. Escuche bien, la persecución tiene un efecto limpiador sobre la iglesia. Desde la fundación de la iglesia, los que eran cristianos eran gente verdaderos, porque te tiraban a los leones. ¿Y por qué ser una persona que realmente no es cristiano, solamente pretende ser cristiano, cuando te pueden agarrar y meterte a la cárcel y perseguirte o tirarte a los animales? ¿Quién va a hacer eso? La persecución siempre ha traído una purificación a la iglesia. Hoy día, que en este país todavía tenemos libertad de expresión religiosa, gracias a Dios. Pero ustedes saben que el clima está cambiando contra la iglesia en este país. Y va a seguir cambiando. Y yo no soy profeta, pero escúcheme bien, va a llegar el día que va a haber mucha persecución contra las iglesias. Que van a decirnos, no pueden decir eso, no pueden decir lo otro, no pueden hacer esto otro. Y va a haber persecución en la corte y cárcel y nos van a citar para presentarnos ante jueces. Eso viene, aún en los Estados Unidos. Créeme cuando digo eso. Ahorita ha visto una persecución muy grande en este siglo XXI contra los creyentes. Lo habíamos visto nosotros allá en el Medio Oriente, hermanos. ¿Verdad que sí? Como ISIS degollaba a los creyentes. Y los cristianos parece ser que se están extinguiendo en los creyentes allá y los matan. En Irán, y vemos que en China hay una persecución muy grande contra la iglesia. La iglesia es una iglesia, hay iglesias arriba que el Estado tiene mucho control sobre ellos, pero hay la iglesia que se esconde y se reúnen en casas a escondidas porque los tratan muy severamente el gobierno chino y los de Corea del Norte. Y hermanos, en los países musulmanes hay mucha persecución. En África, mucha persecución y muchos hermanos nuestros mueren diariamente. Pero lo que eso hace es que la iglesia se purifique, porque ¿quién va a ser cristiano en ese ambiente? Solamente los verdaderos. Yo creo que la persecución que va a llegar a este país va a purificar a la iglesia. Porque solamente los verdaderos se van a quedar, pero los que no resisten se van a apartar. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús espera que su iglesia demuestre perseverancia en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de los problemas. La iglesia tiene que persistir en su misión. Jesús no nos dice cuándo viene Él. No nos da fecha. Pero sí nos enseña algo aquí. Hay que estar preparados. Y durante ese tiempo en que Él murió, resucitó, y en el tiempo que Él va a regresar, Él espera que la iglesia esté perseverando. Y dice en el versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos dice Jesucristo a nosotros? ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Que la tarea de la iglesia en este tiempo es predicar el evangelio. Hay muchas almas que salvar, hay que continuar el evangelio del reino. ¿Qué tenemos que ser? Ser fiel. Serle fiel al Señor con todo nuestro corazón. Thank you, God. ¿Sabe por qué el Señor no nos da fecha a nosotros de cuándo viene Él? ¿Qué pasa usted cuando sus adolescentes se quedan en casa y le dicen, ¿a qué hora regresan? ¿Para qué quieren saber eso?
para estar listos para cuando uno llegue. Papá, mamá, oh, qué bueno que llegaron. No es eso. Usted le dice cuándo va a estar lento. No, vamos a regresar a las 10 de la noche. No, hombre, ellos saben, podemos hacer locuras y a 10 minutos para las 10 recoger todo. Y si nosotros supiéramos el día y la hora que Jesús iba a regresar, ¿sabe lo que queríamos nosotros? Pecar, pecar, pecar y el día antes, Señor, perdóname. Señor, perdóname. No, hombre, el Señor prefiere que nosotros nos mantengamos firmes y, hermanos, perseverando y predicando y haciendo la obra que Él quiere para nosotros. La misión tiene que continuar. Y el enemigo, ¿qué quiere hacer? Perseguir, traer problemas para que los creyentes se aparten. Y van a haber creyentes que se van a apartar. Jesús dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiero que vaya conmigo ahora al versículo 15. Diga conmigo, thank you, Lord. Me parece que es el 14, que dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Esto es importantísimo porque Daniel profetizó de eso y eso ocurrió. Nosotros sabemos que en el año 586 de la era pasada, nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo. Lo sabemos. Y sabemos que en el año 160, ¿qué año fue? El 167 creo que era. Antíoco, el 4, un rey griego, se dio el título Epífanes, que significa como Dios. Y él, en su campaña de avanzar la cultura griega y con un deseo de romper a los judíos, los forzó a ellos a violar su ley. Ellos no querían. ¿Y sabe lo que les hizo? Entró al templo judío y levantó un altar para Zeus, el dios principal de la gente pagana, de los griegos. Y luego agarró 2 marranas y las sacrificó en el altar. Y así lo hizo para acabar de profanar. Eso fue en el 167, creo que era en la era pasada. Entonces el templo fue destruido en el 70 por los romanos. Pero Jesús está hablando de un futuro. Y parece ser que va a haber un tercer templo que va a ser levantado quizás en nuestro tiempo. Y que ese templo va a ser profanado. Y dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vaya conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Este hombre de anarquía, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo llama el anticristo. Juan dice que es un hombre en quien se le mete el diablo mismo y va a tener un poder político muy grande. Y
y Él va a reinar por 7 años durante lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y en los primeros 3 años y medio Él va a traer paz al mundo. Pero en los últimos 3 años y medio se va a traer muchos problemas y persecución contra toda persona que cree en Dios y persecución contra el pueblo de Israel. Y se parece ser que va a haber un templo final y que Él va a entrar ahí, se va a sentar y va a pretender ser Dios y va a profanar ese templo también. Y esa persona quizás ya esté en medio nuestro en este mundo. Y Jesús nos habla que eso va a pasar antes que Él venga. Se va a saltar contra todo lo que uno considere Dios. La Biblia nos dice que esa temporada llamada la gran tribulación va a ser un tiempo donde el juicio del Señor va a caer sobre el mundo. Y va a haber desastres naturales y van a haber guerra y Dios va a desatar su ira y el infierno va a desatar demonios. Y va a haber una actividad demoníaca muy grande. Y va a ser juicio de Dios contra esta tierra. Eso viene y se acerca. Entonces, dice Jesús, los que estén en Judea huyan a las colinas. Durante ese tiempo, cuando va a haber, el anticristo se va a presentar quizás en el tercer templo. Él va a traer a los, según las profecías bíblicas, incluyendo el libro de Apocalipsis, Él va a traer los ejércitos suyos contra Israel. Y nos dice Jesús, los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no baje a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Viene una temporada de gran angustia y persecución llamada la gran tribulación. Y el apóstol Juan dice de aquella temporada, de aquel tiempo, que después de cada juicio que va a ser derramado por Dios, dice que la gente no se arrepentía y seguía adorando a los demonios. Va a haber un tiempo donde la gente va a empezar a adorar demonios y va a ser un tiempo muy feo. Y eso es algo que nosotros esperamos aquí. Y los falsos mesías, dice el versículo 23, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está, no le crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan el fin, que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, ¿sabe lo que quiere decir eso? En la literatura apocalíptica de la Biblia, cuando se habla de los poderes celestiales siendo sacudidos, eso simplemente habla de un cambio de era. Que llega un nuevo orden, que un orden está llegando al fin y llega un nuevo orden. Que el orden en este mundo va a llegar a un fin y ese poder del hombre va a terminar y va a llegar un nuevo poder que es Jesucristo. Es lo que quiere decir esta terminología apocalíptica. Versículo 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles
con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Cuando venga Jesús, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. O Él se manifiesta en todo lugar o por la tecnología. Todo ojo le verá. Pero la gente va a tener temor. La gente va a tener un profundo lamento al verlo. Porque van a darse cuenta de que estaban malos, equivocados. De que habían resistido al evangelio. Y ahora están viendo a aquel que había sido clavado en aquella cruz, resucitado y con gran poder, regresando para tomar poder aquí, regresando para traer juicio. Y los ángeles van a escoger a los elegidos a un lado, y los que no han creído en Jesucristo, serán ellos también reunidos para presentarse ante Jesucristo y ser juzgados. Y el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 al 15, Juan nos da una visión de ese día tan espantoso. Dice Juan que va a haber uno sentado sobre un gran trono blanco. Dice que todos los muertos resucitarán. Dice que el mar y el Hades, todos darán a los muertos, y todos, grandes y pequeños, se presentarán ante Jesucristo. Y dice él que el cielo y la tierra huían de su presencia. Esa expresión no quiere decir que las planetas y la tierra se estaban corriendo de él. La expresión significa que va a ser tan grande el lamento, tan grande el terror que la gente va a sentir a presentarse ante el Dios mismo, el Dios Santo, al Hijo de Dios. Van a tener un temor deseando que morirse de nuevo, que se los trague la tierra, de huir de esa presencia, porque la presencia de un santo Dios trae gran temor a corazones perversos. Y dice Juan en su Apocalipsis capítulo 20 que los libros se abrirán. Se va a escudriñar para ver quién está en ese libro de la vida. Solamente los que han creído en Jesucristo como Salvador, se escribirá sus nombres en el libro de la vida. Solamente aquellos que le han hecho Señor de su vida van a estar inscritos ahí. Y esos el Señor nos va a invitar a entrar a la eternidad con Él. Pero sus nombres no se encuentran en aquellos libros, van a ser separados, y dice, echados al lago de fuego por toda la eternidad. Y Dios los va a echar de su presencia para siempre. Va a ser un día de gran terror. Va a ser un día de gran lamento. Por eso es que Cristo quiere que la iglesia predique el evangelio. Ahora que la gente vive. Ahora que hay oportunidad. Jesús quiere que la iglesia predique el evangelio. Y cuando Él regrese, se haya difundido el evangelio por todo el mundo. Porque el evangelio es como un grano de mostaza, dice Jesús. Se pone, se siembra, y en vez de crecer en una mata, se convierte en un árbol cuyas ramas llenan todo el mundo. El evangelio se tiene que extender, porque el Señor no quiere que nadie padezca, que nadie se vaya a una eternidad sin conocerlo a Él. La iglesia ha sido encomendada a llevar el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo ahorita? Perseverando. Praise the Lord. Come on. Siéndole fiel a nuestro Señor y predicando el evangelio, usando nuestros dones para avanzar el mensaje del evangelio. El Señor viene por una iglesia que está activa. Porque cuando Él llegue, los que no le conocen van a tener un lamento profundo, un temor, sabiendo que no tienen oportunidad. Muy tarde. Es muy tarde. Hay que predicar. Hay que perseverar. Hay que ser fiel. Hay que, hermanos, no dejar que ninguna tentación, ningún problema, ninguna persecución nos mueva en nuestra fe. Fuertes. Jesús viene por una iglesia fuerte, que no se aparta. Una iglesia que cumple su propósito.
Porque cuánta gente va a lamentar al ver al Hijo de Dios llegando a las nubes, pensando, ¿y qué le diré? Es cierto lo que decían los cristianos. Es cierto lo que dice el Evangelio. Ahí está y es muy tarde. Los ángeles separarán a los justos de los malvados. Versículo 32. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora nos exhorta el Señor, nos exhorta a estar alertas, toda persona, listos para esa venida. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que regresa. Y Él se fue por mucho tiempo. Han pasado como 2000 años. Y durante ese tiempo, durante cada generación, Él espera que la iglesia esté activa, esperando. Versículo 36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Yo me asombro cada vez que yo veo a ministros que salen a la tele, salen en el internet poniendo fecha. Mayo 14 viene Jesús. Sacamos una calculación y es mayo 14 de este año. Y la gente se pone todo. Ay, se nos va el tiempo, hay que arrepentirnos. Llega esa fecha y salen después. No, es que calculamos mal. Esa otra fecha, la gente muy tonta le cree. ¿Cómo van a sacar ellos fecha? Si ni los ángeles saben, ni el Señor Jesús sabe. ¿Cómo van a sacar ellos? ¿O saben más que el Señor? Qué tontos. Y la gente que le sigue, qué tontos. ¿Que no leen la Biblia? Oh my goodness. Wow, qué necios. Es una soberbia cuando una persona piensa saber cuando regresa a Jesús, cuando nadie más sabe. Qué especial son, ¿verdad? No le haga caso, hermano. Diga conmigo, no le voy a hacer caso. Solo el Padre lo sabe. Versículo 37, cuando el Hijo del Hombre regrese, que el Hijo del Hombre es una expresión mesiánica, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dios le dijo a Noé, construye un arca grande y agarra animales, varón y hembra de todos, mételos ahí adentro. Porque voy a destruir este mundo con diluvio porque el pecado del hombre es muy grande. Y así fue. Y Noé, su familia, construyendo un arca, les tomó mucho tiempo. Imagino que la gente se burlaba. Dice la Biblia que todavía no caía lluvia. Sería como una, no sé, como agua de la tierra. Y diluvio, no conocían de diluvio. ¿Estás loco, Noé? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el diluvio? Loco, mira nomás. Y él continuó hasta que el día que Dios le dijo, ok, ya entren. Y les trajo los animales y entraron los animales. Y dice que fue Dios mismo, la mano de Dios, que cerró la puerta, la única puerta del arca. Y por dentro Noé no la pudo abrir. Hermanos, y se abrieron las fuentes de lo profundo. Y empezó a caer el agua. Y empezó a subir el agua y la gente empezó a tocarle. Noé, Noé, abre. Y no podía Noé. Ya Dios había dicho, ya no más. No hicieron caso, ya estuvo. Si será antes la venida del Señor, la gente como si nada, casándose en fiestas, haciendo transacciones de negocio
Y sin darse cuenta que como relámpago llegará el Hijo del Hombre y todo ojo le verá. Y habrá un profundo lamento y habrá un terror cuando le vean. Hay que estar listos. Versículo 40, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevado, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Híjole, ya conmigo todo el tiempo. Okay, all the time. Preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse, o sea, puro party? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos. Oye, qué gráfico, ¿no? Qué palabras más duras. Y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor vendrá. Él viene. ¿Qué pasará? Habrán algunos fieles haciendo lo que Él les ha mandado hacer y va a haber recompensa. Pero habrán aquellos que nomás están en parrandas, pura fiesta, emborrachándose, tomando drogas, pensando, no hombre, Jesús, me queda años, estoy muy joven para seguir a Jesús. Todo, es tiempo de disfrutar de los placeres carnales. Y de repente va a llegar el Señor. Y ellos van a ser echados en un lugar donde va a haber tinieblas y crujir de dientes. Hay que estar listo porque Cristo viene. Jesús en Jerusalén, ya estaba Él en el camino hacia la cruz. Y Él le advirtió a sus discípulos de la destrucción del templo y de que después de su muerte y resurrección iba a haber un tiempo donde Él iba a estar fuera, pero que Él iba a regresar y que va a haber gran persecución, y va a haber gran decepción. Pero nosotros tenemos que perseverar siguiendo a Cristo. Tenemos que persistir en hacer su trabajo, en serle fiel, en predicar el Evangelio, en cumplir con nuestra tarea, porque Él regresa. Y el que esté listo va a haber galardón, y el que no va a haber sufrimiento. Yo quiero ver a Jesús venir y quiero recibirlo en las nubes, hermanos. ¿Cuántos quieren eso? Y quiero estar tan feliz de ver sus ojos y qué lindo eres, Señor. Gracias por ser mi Salvador. Pero van a haber aquellos que no lo van a ver así. Van a tener terror en su corazón, pues rechazaron al único que les pudo dar perdón de pecados. Tenemos que estar listos y hay que hablarle a la gente porque Cristo viene pronto. ¿Lo cree conmigo hoy, hermanos? Su camino hacia la cruz es nuestro camino hacia la vida. Ya Jesús empezó su última semana yéndose a la cruz, pero predicaba la verdad, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y preparó la iglesia por el tiempo en que Él iba a estar fuera. Qué grande es nuestro Señor. Hermanos, su camino hacia la cruz es nuestro camino hacia la vida. ¿Lo cree conmigo hoy? Qué lindo es nuestro Señor.